y empiezas a lograr cosas que nunca pensaste que pudieses llegar a lograr. ¿Cuál crees que es el error más común que la gente comete? ¿Y cómo pueden evitarlo? Y esa es la clave, la preparación. Si no tenemos un sustento y una preparación, pues nos va a pasar como el pececito de Nemo. Y ahora que dicen las estadísticas que el mexicano compra una sola vivienda en toda su existencia. Hoy los jóvenes entendieron lo que decíamos los seniors, que invertir en tu inmueble, en tu patrimonio, es el principio de tu consolidación financiera. Esto es Dream Plan Do, territorio inmobiliario, donde arquitectos, desarrolladores y creadores comparten lo que de verdad mueve al sector, sin vueltas, sin filtros, sin poses. Eduardo Pavón te invita. Bienvenido al lugar donde los sueños se construyen. Dream Plan Do, territorio inmobiliario. Bienvenidos a Dream Plan Do Inmobiliario, en esta ocasión episodio 2, con un gran amigo de más de 35 años de conocerlo, una persona que estimo muchísimo, Pedro Fernández Martínez. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lalo, feliz de compartir contigo, amigo de toda la vida, y pues vamos a generar aprendizajes, experiencias y rodar este gran podcast con el buen Lalo Pavón. Sí, la intención, como lo veníamos platicando en su momento, ese día que nos echamos un cafecito bien rico, es ver de qué forma podemos, con tu experiencia en el ramo, poder generar contenido de valor para quien hoy en día está en la búsqueda de información para tomar decisiones muy importantes hoy en su vida, ¿no? Ahorita que hablas de la búsqueda, hay una frase que hizo mi director de carrera de Derecho, donde doy clases en una universidad, que dice, si no sabes a dónde vas, pues ya llegaste. Mi querido amigo Luis Martín Capistrán se la sacó de la manga con esa muy buena frase. Sí, conozco a Martín Capistrán. El doctor Capistrán, excelente amigazo. Pues bienvenido, Pedro. Lo vamos a hacer lo más fluido. Me encanta que estemos en una charla de amigos y me encanta que nos hayas recibido en tu casa. Muchas gracias, bienvenidos y comenzamos. Cuéntame un poquito más acerca de este premio tan significativo en tu carrera que tiene que ver con el puerto y el estado de Veracruz. Claro que sí, mira, es un gusto. Te platico que en el 2023 tuve el honor de recibir la medalla al mérito que emite la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, a quien yo me debo, y esto es mediante un consenso donde el Consejo Nacional de Directores designa quién es merecedor, y pues para mí ha sido un gran honor, repito, sobre todo porque soy veracruzano, amo a mi país, y después tuve la oportunidad en el 2024 de que la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana, donde tuve el honor en el 2022 de ser vicepresidente del Cono Norte, conformada por 18 países en Latinoamérica, me tuvieran a bien considerarme para darme igual un reconocimiento como el empresario senior del año 2024. Y para mí esto es un honor, sobre todo para poner en alto a mi país que tanto amo, y principalmente pues somos veracruzanos. Claro, sí. Y la verdad es que es un currículum muy, muy impresionante. Me gusta, me siento halagado de ser tu amigo y de tener amigos que ponen sobre todas las cosas el puerto, ¿no? Eso te he visto por toda la República. Por todos lados te veo y todo, pero siempre traes el estandarte jarocho. Pues es que lo traigo en mi ADN. Yo digo que el mar es mi ADN. Para todo mal el mar y para todo bien también. Y sobre todo los que tenemos la fortuna de nacer en un lugar tan hermoso como Veracruz, que es un festín de cultura, historia, alegría. Pero lo más importante, que somos una fábrica de sonrisas de Veracruz para todo el mundo. Y al contrario, es un honor, mi querido Lalo, que siempre veo que andas muy echado para adelante, sobre todo innovando tecnológicamente, te reconozco, y pues es un gusto que un amigo de toda la vida como tú podamos hoy compartir en un podcast, y lo más importante, que esto sea una herramienta de aprendizaje para quienes tienen a bien escucharnos el día de hoy. Totalmente, es la esencia de compartir contenido de valor. Para quienes hoy en día están por tomar una de las decisiones más importantes en un compromiso de vida, como adquirir una propiedad, o pues quienes tienen un poquito más de experiencia en esto, hablamos de inversión inmobiliaria, etcétera. Pero ahorita entrando en detalles específicos, y qué bueno que lo mencionas, porque es justo esto, ¿no? Ver de qué manera podemos aportar con los profesionales del medio contenido de valor. Es correcto. Entonces, bienvenidos a Dream Plan Do, podcast inmobiliario. Tenemos como invitado a Pedro Fernández Martínez.
gran amigo de, no sé, yo creo que 35 años. Aproximadamente. Que nos conocemos, muchas experiencias de vida y es un gusto tenerte aquí y platicarte. Bueno, más bien que nos recibas en tu casa. Es un honor tenerlos de visita y muchas gracias, mi querido amigo. Fíjate que pasando un poquito más de lo que tiene que ver con el currículum y entrando al tema de la evolución y los proyectos destacados. A lo largo de los años, no solo has participado en la compraventa de propiedades, sino que has formado parte de organismos clave, como AMPI, la Confederación Inmobiliaria Latinoamericana y el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo ha sido esa experiencia de combinar el trabajo inmobiliario con la parte del liderazgo gremial? Una experiencia fuera de serie. Fíjate que te voy a platicar algo bien interesante. Yo tuve un gran amor por mi familia, que casi la mayoría vive en el cielo, y tuve una madre maravillosa, a la cual le debo todo, igual que a mi padre. Y cuando mi madre enferma, me toca, pues, hombro con hombro llevarla a la Ciudad de México, vivir con ella en el hospital de nutrición y luchar contra una enfermedad muy dura que fue un cáncer de páncreas que se degeneró también en cáncer de hígado, lo cual pues vino un sufrimiento y vinieron tiempos difíciles, pero hermosos porque pude platicar mucho con ella. Y te voy a comentar a título personal que ella me decía, ¿cómo te gusta esto del gremio? Siempre estábamos diseñando productos nuevos. Me dice, me gustaría verte presidente de eso que tanto te gusta, lo de la AMPI. Me decía, platícame qué es. Y ya le digo, no, pues mami, fíjate que todos los que nos dedicamos a esto nos reunimos pues para tener un cóctel de ideas, de fortalezas, trabajamos en equipo. Me dice, yo me gustaría verte llegar a la presidencia. Y fíjate que pues mi mamá no sabía el organigrama y ella pensaba en la presidencia de Veracruz. Pues para este tema llegamos ya a Veracruz, ya mi mami venía muy desgastada de salud e inclusive llegó un momento donde ella ya no podía hablar. Fíjate que se hace la terna para la convocatoria, llevo mis bases, cumplo los requisitos, me postulo y gracias a Dios me da la oportunidad de poder representar a mi querida asociación a nivel local en la sección de Veracruz. Llego a decirle a mi madre, ya estaba postrada, ya no podía hablar y le dije en el oído, mami, ¿qué crees? Vengo de la convocatoria y ya me escogieron como presidente y lo voy a hacer con mucho cariño para honrarte. Quiero contarte que en ese momento, ella ya no podía hablar, pero nada más una lágrima le rodó por su ojo, por su mejilla. Y a partir de ese momento para mí fue muy significativo porque es un trabajo de meramente servicio y con un común denominador, amor y servicio. Entonces a los 3 días de platicarle ya partió al cielo. Wow. Estaba yo en el velorio, estás muy cansado, el previo es muy difícil, tanto emocional como físicamente, y en un lapso me quedé pensando porque muchos compañeros del gremio fueron a darme el pésame. Dije, todo lo que yo haga a nivel gremial va a ser para honrar la memoria de mi madre. Como te puedo platicar que el yo ser catedrático universitario lo hago para honrar la memoria de mi padre. Entonces fue una experiencia inolvidable porque con mucho amor, porque pues era un tema muy personal, me dediqué a ser un presidente de la pandemia. Fue en el 2021. Claro, me acuerdo perfecto. Era muy complicado. Hice 326 vuelos ese año. Nos vimos en un... Es correcto. En unos minutos express que nos... Casi todos los días hacía 2 vuelos porque Veracruz conecta y estaba en una ciudad y al otro día 2 vuelos y una ciudad. Ese era mi ritmo. Pero quiero comentarte que fue muy interesante porque eran vuelos donde la sana distancia, el cubreboca, todo era muy complicado, te recordarás. Complicadísimo. Y esto es coloquialmente como que no es lo mismo decirle a la novia que la quieres a que vayas a su casa y le lleves un ramo de flores. Entonces, en ese momento, con ese trabajo se pudo duplicar la membresía de la asociación en momentos complicados, tanto económicamente, pues ¿qué les voy a platicar del COVID, que es un sismo, un antes y un después, no solo en el sector inmobiliario, sino en cualquier actividad y ni siquiera económica. Nos cambió la forma de vivir, pero vinieron muy buenas cosas de las que si quieres al rato platicamos. Y fue una experiencia inolvidable porque llevas tu corazón a todos lados. Y aquí viene una frase que siempre me la dijo un gran amigo a mi papá que quiero mucho y que acabo de tener la fortuna de cenar con él en Tlacotalpan, don José Luis Gómez Añudo. Decía que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Correcto, gran frase. Y esto me pasó en un momento de la vida, mi querido amigo, donde vas con base en la perseverancia, la disciplina, el orden y lo más importante, que el poder superior, como cada quien lo concibe, te da la oportunidad, yo le llamo Dios, y empiezas a lograr cosas que nunca pensaste que pudieses llegar a lograr.
y llega un momento donde puedes llegar a un estatus donde te haces una pregunta, coloquialmente va de la mano de la película de Nemo. ¿Te acuerdas cuando ya salen y dicen, ¿y ahora qué? Sí. Y eso me sucedió y ahí me di cuenta que en esta vida tienes que tener un propósito. Y quiero contarte que mi propósito de vida primario es servir. Y servir quiere decir que desde el expertise que la vida te permita tener, puedas compartir conocimientos. Fíjate que yo le digo mucho a mis alumnos de la universidad que en esta vida todo lo que no se mueve se echa a perder. Les voy a poner un ejemplo. Lleguen a su casa y en el buró de la derecha de su cama pongan un vaso con agua e idéntico pónganlo en el lado izquierdo. Nada más que el de la derecha ignórenlo durante 5 días y el de la izquierda esténlo pasando cada vez que vayan a su cuarto de un vaso a otro y se van a dar cuenta que al 6º día el de la derecha va a estar verde con hongos, ya no se va a poder ver cristalina el agua y lo más seguro es que el de la izquierda sí tenga todavía claridad, porque en esta vida lo que no se comparte, lo que no se mueve, se echa a perder. Y aparte de ello es el conocimiento y las experiencias, que es una obligación a lo que tú estás comentando ahora acerca de una de las inversiones más importantes que tienes en tu trayecto en este planeta, en este plano, que es adquirir tu patrimonio. Claro, es súper importante. Digo, quienes estamos en el ramo hoy en día nos damos cuenta en el servir, en el atender, en el poder asesorar. Porque es eso, ¿no? El poder asesorar a alguien en este camino, la importancia que tiene, ¿no? Una buena asesoría. No ir sobre la venta en específico, ¿no? En muchas conferencias donde me han dado la oportunidad de compartir, yo les pregunto, ¿qué es lo más importante que tienen en su trayecto de vida? Y regularmente dicen mi familia, mis hijos, mi salud, porque sin salud no hacemos nada. Pero en tercer lugar, como un denominador, te dicen, pues mi patrimonio, mi casa. Dicen las estadísticas que el mexicano compra una sola vivienda en toda su existencia. Claro. Entonces, hoy que vivimos en una era en la que yo le llamo de la especialización acompañada de la era de la superinformación, es muy interesante y muy importante que cuando tú adquieras un asesor profesional para adquirir un inmueble, porque ya no hay pretexto con tanta información que tenemos, sea una persona profesional en los aspectos más importantes. Yo siempre comento el jurídico, contable, administrativo, mercadológico, económico y el que nos mantiene en vigencia y nos ha dado un diferenciador contra otros ejes generadores de economía, que es el tecnológico. Hoy es una tecnología tan dinámica que lo que hace 6 meses operaba hoy casi llega al desuso y dentro de 6 meses seguramente va a discrepar de lo que hoy tenemos. Entonces hay que estar en la jugada. Aquí es como la bicicleta, el que deja de pedalear se cae. Se queda y luego se cae. Es correcto. Pues, sí, dentro de tu formación, y me gustaría tocar el punto de la formación en contabilidad y en derecho, pues también es estos temas que puedas aportar o asesorar en la parte legal, ¿no? En el tema de la adquisición de propiedades, ¿no? Es muy importante y te voy a explicar porque hoy llevamos una gran responsabilidad. Los tiempos cambiaron. Siempre comento que Darwin nunca se equivocó. Las especies que sobreviven son las que saben adaptarse a los tiempos de cambio. Si lamentablemente existiera una catástrofe nuclear, oye, dicen los libros que van a sobrevivir las cucarachas y los alacranes. Los que tenemos a lo mejor un poquito de preparación, creo que nos vamos primero. ¿De qué se trata este juego? Se trata de aprender a adaptarse a los cambios. Y hoy los cambios en el sector profesional y no solo en el área inmobiliaria requieren preparación, capacitación y lo más importante, actualización. Porque si no tenemos esos 3 elementos, difícilmente vamos a caminar de manera profesional. Mira, un tema importante en el área inmobiliaria, tocando la arista jurídica, es que la ley en México es de observancia general y obligatoriedad. Claro. ¿Qué quiere decir? No te exime del desconocimiento. Aquí no aplica es que yo no sabía. Lo platicábamos en el café. En el café. O sea, es tan simple como, bueno, si no sabes no quiere decir que no estés bien o mal. O sea, la ley correcto. Es la ley. Tenemos aplicaciones recientes. Mira, está la NOM 247 que la emite la Procuraduría Federal del Consumidor, que es el brazo ejecutor de la Secretaría de Economía y me parece acertada, por cierto. Tenemos disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está el tema de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, que es una acción civil que
que su fuente está en 11 delitos contemplados en el artículo 22 constitucional. En fin, tenemos un sinfín de normativas, disposiciones que si como doctores patrimoniales no estamos actualizados y no sabemos cómo aconsejar a quienes confían su patrimonio en nosotros, pues podemos llevarlos de la mano a una situación muy desagradable e inclusive a ser copartícipes de un delito, de perder los derechos de propiedad sobre un inmueble, etcétera. Y aquí se trata de que un profesional inmobiliario te acompañe a hacer una operación exitosa para que fortalezca tu patrimonio. Y aportando un poquito sobre este tema, ¿cuál crees que es el error más común que la gente comete? ¿Y cómo pueden evitarlo? Te lo voy a trasladar a un ejemplo coloquial que es parte de nuestra cultura. Amo México, me siento orgulloso de ser mexicano, pero no por eso voy a dejar de comentar las áreas de oportunidad que podemos tener. ¿Cómo regularmente aprende a manejar un mexicano? Le enseña el amigo en la borrachera, el papá un día se lo suelta en un patio grande. ¿Y cuál es la manera correcta de aprender a manejar? Bajo tu mejor opinión, considero que es asistir a una escuela de manejo. ¿Es correcto? Y que te den un certificado donde avala que tú ya tienes los conocimientos, pericia, práctica para poder manejar correctamente. Entonces, lo mismo lo trasladaría al argot inmobiliario. Hoy, por citar un ejemplo, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, mediante su Centro de Capacitación, Investigación Estadística, tiene diversas oportunidades y oferta académica fuera de serie, como puede ser desde un bachillerato técnico, una carrera técnica superior en comercialización inmobiliaria, licenciatura en bienes raíces, maestría en bienes raíces y un sinfín de diplomados, cursos y seminarios para poder brindar un trabajo en tu ejercicio profesional impecable. Okay. Y esa es la clave, la preparación. Si no tenemos un sustento y una preparación, pues nos va a pasar como el pececito de Nemo. Y ahora que, imagínate al cardiólogo que no estudió bien cuál era la función del desfibrilador y en ese momento tiene que reactivar el corazón de un paciente que se le infartó. Si no trae el sustento, el expertise, la preparación, pues lo más seguro es que el paciente pase a mejor vida. Lo mismo es en los bienes inmuebles. Tenemos que ser doctores patrimoniales completamente capacitados y actualizados para generar fortaleza en inversión. Pues esto contesta la pregunta y lo siguiente que también te iba a preguntar, que ya va, esta pregunta, bueno, fue dirigida hacia quienes van a invertir, quienes van a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Y pues la misma pregunta trasladada para asesores inmobiliarios o quienes están en el ramo de este lado, ¿no? ¿Cuál crees que es el error más común que la gente comete también, ¿no? Perdón, pero ¿qué consejo le darías para destacar en un mercado tan competitivo? Claro, mira, hay algo bien interesante. El sol sale para todos y la competencia, cuando es de calidad y equitativa, es muy buena. Claro. Porque te obliga a dar un esfuerzo mayor para poder saltar al liderato del vértice del negocio que tú estás trabajando. Sin embargo, vuelvo al tema. Ya las cosas están hechas. Creo que en la película de la historia, pues podemos ver que los niños primero gatean, después caminan y después corren. Igual, primero balbucean, luego dan unas palabritas, después hablan y al final cantan. Entonces, creo que un tema bien interesante, y al rato quiero platicar de las nuevas generaciones, que es una generación que me encanta, que sabe trabajar en equipo y que viene muy talentosa, pero sí me gustaría decirles un área de oportunidad bien interesante, como se lo platico igual a mis alumnos de la universidad. Esta vida requiere de procesos. Nosotros pues nos incubamos y en 9 meses gestamos una vida humana. Hay quien en 6, 7, son casos extraordinarios, pero hay un proceso, hay un periodo de gestación, un periodo de crecimiento, y cuando nos queremos saltar ese periodo, lo que sucede es que no llegamos en condiciones óptimas. Y esto viene al tema con el sector inmobiliario. Si no estamos capacitados, si no conocemos todos los alcances legales y la responsabilidad que llevamos en la consejería profesional, pues es muy probable que por omisión y ni siquiera por mala fe cometamos errores que pueden ser catastróficos, porque estás hablando del patrimonio de alguien que la estadística dice que durante toda su vida solamente va a comprar un inmueble y además es el patrimonio donde vive en su familia y que va a heredar a sus hijos. Claro. Entonces, vuelvo al punto, respetar los procesos, no querer
chiflar y comer pinole, como decían nuestros abuelos, y esto quiere decir ponernos a estudiar y a estudiar a fondo, no simplemente estar viendo las cosas resumidas como hoy los tiempos están inclusive condensando los libros. Creo que si nos ponemos a trabajar y a leer con disciplina, media hora al día, vamos a tener un diferenciador muy interesante contra la competencia, porque si multiplicamos media hora por 365 días del año, hacemos muchos podcasts en los cuales podemos instruir a las personas y la gente se puede autoevaluar y eso trasladarlo a un servicio y la obligación de que una vez que tienes conocimiento, compártelo. Esto no te va a dejar más dinero, pero te va a dar una satisfacción fuera de serie y créeme, como persona te vas a sentir mucho mejor. Oye, sumando un poquito al comentario, creo que nuestra generación, bueno, no lo puedo generalizar, pero en lo personal soy mucho de procesos, muchísimo. Y si algo puede darte estructura en tu día a día, son los procesos, ¿sí? Obviamente con la disciplina y lo que tú quieras, pero yo trato en lo personal de transmitir esto en casa con mis hijos y demás. Ellos ven que cuando hay procesos involucrados, camina solito el motor. Y también lo veo con esta generación donde en muchas ocasiones tratan hasta de brincarse el proceso porque es aburrido, porque no les interesa o porque quieren todo rápido y todo ya. Pero no están dándose cuenta que si metes un proceso, todo lo que viene adelante, que entra al proceso, se va solito, ¿no? Entonces, ¿qué puedes aportar aquí para las nuevas generaciones en temas de procesos y disciplina? Yo sé que te encanta este tema, por eso. Por principio, te felicito de que le traslades ese criterio a tus hijos, porque el mejor método para enseñar es el ejemplo. Creo que cuando nosotros vamos a tomar una decisión, necesitamos voltear a ver ejercicios en terceras personas. Por eso yo siempre aconsejo a las nuevas generaciones, lean mucho, porque además de mejorar su ortografía, ampliar su criterio, generar mayor imaginación, mejor capacidad de expresión, tanto escrita como oral, algo bien interesante de la lectura es que en terceras personas vas a aprender lecciones que no es necesario que tú realices y tengas que pagar facturas que generen una incomodidad tanto en tu economía como en tu vida laboral, familiar, etc. Entonces, tocando el tema de los procesos, yo creo que tenemos que voltear a ver las empresas exitosas y no solo el sector inmobiliario, que podían ser muchas franquicias. Oye, las empresas de gastronomía, sin mencionar marcas que vendiendo hamburguesas han llegado a todo el mundo, los restaurantes, las fábricas, simple y sencillamente, esto obedece a un proceso. En algún momento mi padre, que lo tengo tatuado todo el tiempo con tantas enseñanzas, pues un gran maestro mío me decía, virtud sin orden, rara virtud, y ahí comprendí el sentido y la importancia del mismo. Dentro del tema del proceso, si nosotros respetamos los manuales institucionales, nos vamos a dar cuenta que hoy las grandes empresas no requieren genios, requieren personas obedientes de un manual que tiene toda una comprobación de resultados en los cuales pues funciona. Y si funciona, puedes tener un talento para adicionar un plus, pero respetando esos procesos, el resultado en un común denominador debe ser muy exitoso. Por eso es que debemos entender que todo es 1, 2, 3, 4 y 5 y cuando nos brincamos un número va a quedar incompleta esa función y no vamos a dar al final el resultado que nosotros esperábamos. Claro. La estandarización, la calidad, etcétera. Sí, muy, muy importante. Fíjate que mientras me estabas platicando el tema de los procesos, Pedro, me venía a la mente algo muy importante en el proceso de la operación inmobiliaria, porque tú estás involucrado en una parte medular dentro de lo que es una operación inmobiliaria, como lo que son las pólizas. Y lo importante que hoy en día es, porque blinda las dos partes. Por supuesto. Entonces, platícanos un poquito más. Sí. Mira, te platico cuál es el tema de ser un experto en arrendamiento y ahorita de manera secundaria, qué es lo que abarca una póliza jurídica de arrendamiento. Que como tal, estrictamente, en el lenguaje español no es una póliza, pero había que ponerle un nombre. Claro. Es una protección jurídica. A lo que voy con esto es que hoy en día el profesional inmobiliario, si le haces una encuesta, te va a decir que prefiere la venta al arrendamiento
porque el grueso de la comisión por mucho discrepa. Con una muy buena venta, pues cubres a veces hasta tu año. Uh-huh. Y el arrendamiento no te va a dar en su generalidad el porcentaje de comisión que te va a dar a su contrario sentido la venta. Sin embargo, yo creo que tenemos que pensar más allá. Como dicen, hay que pensar fuera de la caja, observar cómo viene la historia. Fíjate que había un pensador español, George Santayana, que se naturaliza norteamericano, que tiene una frase que me impacta mucho y marca mi vida, que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y lo que más me impacta es dónde está puesta en el cuarto bloque del campo de concentración hoy un museo en Auschwitz, Polonia. Uh-huh. Imagínate nada más qué frase y qué impacto. Y esto viene a colación a que si nosotros no hacemos un análisis de los errores del pasado y de los aprendizajes del pasado, no vamos a tener un crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que determinar en el factor del arrendamiento? Que como profesionales inmobiliarios llevamos mucha más responsabilidad que en la venta. Te voy a explicar por qué. Tenemos un gran filtro en una operación de compraventa, que es el fedatario público por excelencia que le confiere el Estado, llámese notario público. Claro. Entonces, ya él se va a hacer encargar, la chamba, ¿no? Prácticamente va a ser un porcentaje de nuestro trabajo, ya no en la comercialización, pero sí en la protocolización del acto. Entonces, ¿qué pasa con el arrendamiento? Que nosotros llevamos una gran responsabilidad y ahí tenemos áreas de oportunidad y aristas donde por desconocimiento podemos cometer errores garrafales que el día que el arrendador, o sea, el propietario del inmueble o el administrador o el representante legal tenga que verse comprometido a hacer uso de su garantía en un tribunal y cuando se dé cuenta que toda la instrumentación, todo el esqueleto jurídico de su contrato estaba equivocado y que no va a poder hacer nada, Houston, tenemos un gran problema, porque un juicio de desalojo se puede llevar todos los años del mundo. Y es muy común. Y es común. Ese es el gran Las cosas problema. suceden y cuando suceden nos damos cuenta que en materia preventiva llega a ser hasta gratuito y en materia correctiva puede ser catastrófico y a veces incosteable. Entonces, eso es como punto número uno, pero algo interesante del arrendamiento es que hoy los tiempos van a cambiar porque las nuevas generaciones trabajan más el arrendamiento que la compra. Claro. A pesar que después, hay censo, que después de la pandemia, hoy los jóvenes entendieron lo que decíamos los seniors, que invertir en tu inmueble, en tu patrimonio, es el principio de tu consolidación financiera. Sin embargo, hoy que vivimos en un mundo globalizado y donde la capacidad adquisitiva del joven va a disminuir por así moverse el mundo, la generación de 40 para arriba será la que tiene mayor menú de inventario para dar inmuebles en arrendamiento. ¿A qué voy con esto? Que el arrendamiento va a reposicionar un sector de mayor importancia y de mayor dinamismo en el ejercicio inmobiliario, y no nacional, en todo el mundo. Y una tercera situación muy interesante. Mira, cuando tú como profesional inmobiliario haces un trabajo impecable y vendes un inmueble destinado para hogar, oficina, etcétera, pues dicen las estadísticas que esa persona pues solo lo va a comprar una vez en la vida. No obstante, hay quien es inversionista y tendrás un cliente al que le estás vendiendo consuetudinariamente. Sin embargo, vamos a avalar estadísticamente y bajo esa métrica, si solamente va a comprar una casa, pues lo más seguro es que si hiciste un buen trabajo, se exprese bien de ti y como decimos en Veracruz, Radio Bemba, pues te va a hacer el boca en boca. Pero oye, ¿qué sucede cuando alguien adquiere un inmueble pensando en un retorno de inversión por arrendamiento? Si te lo da en administración o confía que tú se lo estés poniendo en arrendamiento de manera consuetudinaria, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a tener un cliente para toda la vida, porque si haces un trabajo impecable en el formato cautivo, vas a tener una persona que cada vez que se desocupe el inmueble va a querer que tú vuelvas a ponerlo en arrendamiento. Y aquí viene el área de oportunidad para todos los profesionales inmobiliarios de poner mucha atención en que el arrendamiento es el porcentaje de lo de hoy en materia laboral, en materia profesional, en el sector inmobiliario, y debemos estar preparados para que no nos agarre mal parados, para que no tengamos desconocimiento y para que tengamos el sustento y el soporte de brindar un ejercicio meramente profesional. Claro. Eso es lo que platicaría acerca. Y la póliza, mira, son protección jurídica inmobiliaria, es prácticamente
todo un equipo legal donde se prevé desde el contrato de arrendamiento con una investigación con antelación para poder calificar a un prospecto arrendatario y una vez que queda ya aprobado, proceder a ofrecer diferentes formatos. En el caso de la empresa de un servidor sería un formato en el cual se te puede otorgar la garantía de que vas a recuperar el inmueble. Está el formato de recuperar el inmueble más las rentas no devengadas. Luego viene otro nivel donde es recuperación, más rentas no devengadas, más pago de intereses. Y en el último, un módulo adicional para cualquiera de esas aplicaciones en el cual te protege acerca de la extinción de dominio. Y hoy se volvió una práctica muy común, sobre todo en las grandes urbes. En Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, el porcentaje de personas propietarias de inmuebles que exigen lo que coloquialmente le llamamos póliza jurídica, pues ya se está incrementando de manera cuántica, de tal manera en que pues yo creo que más de un 90% ya lo exigen, porque es muy difícil que hoy con el conocimiento, porque también vivimos en la era del superconocimiento, alguien quiera exponer su propiedad en calidad de fiador para ser obligado solidario de una obligación contractual de arrendamiento, donde históricamente sabemos que muchas personas han perdido sus inmuebles. Es correcto. Pues digo, viéndolo desde el punto de vista, desde afuerita, creo que como a lo mejor si fuera dueño de una propiedad o si fuera a rentar una propiedad, las dos partes las veo bien, como blindas todavía más el servicio, el trabajo, las formas, ¿no? A mí me parece muy, muy acertado esto y muy recomendado. Hay una premisa que inclusive está registrada en la AMPI que dice, hazlo bien de raíz, y a mí en lo personal me encanta porque dice en síntesis que en condiciones generales lo que bien empieza debe terminar bien. No es una regla, no es una ley, porque hay ejercicios donde, bueno, te enfrentas a situaciones adversas, pero si vas mejor blindado, si tienes una infraestructura, pues lo más probable es que salgas muy bien librado. A ver, entonces, haciendo la pregunta puntual, ¿dónde estamos fallando los adultos o nuestra generación para aportar o trasladar a las siguientes generaciones esto que consideras en tu expertise, dando clases, en el día a día, etcétera, qué hace falta para la generación o las nuevas generaciones, los jóvenes? Estrategia, ¿sí? Inteligencia y humildad. Esos tres factores son muy importantes. Mira, te voy a hablar desde el frente del sector inmobiliario. Antes de la pandemia, los jóvenes no querían comprar inmuebles porque Nómadas digital. Correcto. Claro, ellos al final del día en un mundo, dije nómadas digitales erróneamente, nómadas solamente. Oye, como te decía en la escuela, hasta que descubres la agricultura, la ganadería y te vuelves sedentario. Entonces, resulta que tú le decías a un chavo, oye, ¿por qué no buscas comprar tu inmueble? Te decía, pues yo soy ciudadano del mundo, yo no necesito comprar un inmueble porque voy a generar un anclaje. Sí. Viene la pandemia, hay un cambio de mentalidad, 180 grados, y comprenden lo que platicamos hace rato, que invertir en tu vivienda es el principio de tu fortalecimiento patrimonial. Y las estadísticas colocan a las nuevas generaciones en los compradores de hoy. Yo consulto mucho la fuente formal del Infonavit. El Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores es por donde pasa más o menos el 70% de los créditos hipotecarios que nacen en México. Uh-huh. Además de que por su volumen es la número 4 del mundo, la más grande de América y Latinoamérica. Entonces imagínate si no va a tener datos muy precisos. Y en el cierre del primer trimestre de la pandemia, los jóvenes lo comprenden y se van arriba del 20%, parece más o menos el 27% de los compradores, y hoy son más del 80%. Aunque van a cambiar las reglas del juego y ahora van a dedicarse más a rentar por efectos laborales, etcétera, hay algo que es muy importante, lo comprendieron. Y cuando hablamos de los jóvenes, tenemos que entender de una masa crítica generacional que va ascendiendo. Cronológicamente nosotros vamos descendiendo. Claro. Entonces aquí dicta la mayoría. Ahora bien, nosotros tenemos un factor a favor o en contra según lo utilicemos. En el caso tuyo, a favor, tú manejas muy bien la tecnología. Pero como en mi generación, tengo 52 años,
no crece con la tecnología. Vamos, a ver, había salón de computación. O sea, es lo más chistoso que hoy le puedes contar a un joven. Fíjate que cuando yo iba en la universidad había un salón de computación, que era una televisión de este tamaño, el CPU. Para conectarte a internet tenías que hacer un dial-up, o sea, ¿Y cómo sonaba, no? Conectarte, digo. Entonces, hoy vivimos también en la era de la inmediatez tecnológica, donde en algún momento a mi hija le platicaba una anécdota bien simpática que tenía un amigo con el cual coincidía. Pues tú y yo somos moteros de motocicletas. Y coincidía en un vuelo a Mérida con el amigo que tenía la franquicia de Harley Davidson. Y en algún momento me habló de Monterrey y me dice, oye, mi Pedro, necesito con urgencia que me mandes 3 propuestas de lo que tienes en Veracruz para montar la agencia. Entre ellas, un autolavado que en algún momento yo le había platicado que tenía un muy buen punto de localización. Uh-huh. En ese momento salí corriendo de la oficina, fui a la casa de ustedes, saqué mi cámara Rebel, EOS Rebel, me fui corriendo al lugar, a PJ Color, me acuerdo, que estaba ahí en Colón. Compré un rollo de 36 exposiciones, porque si te acuerdas, tomabas 36, de las cuales 20 veladas y las otras 16 salían buenas. Después fui a los lugares, tomé las fotografías, regresé y pagué Revelado Express en 1 hora. Claro. Recogí las fotografías, descarté las que estaban veladas Escanea. o no funcionaban. Oye, y realicé con pegamento adhesivo en unas cartulinas, armé mi paquete y me fui corriendo a la mensajería para pagar urgencia de que llegara a Monterrey. Y entonces a los 3 días mi amigo pudo dar la exposición. Cuando hoy en inmediatez ni siquiera es necesario que tomes un dispositivo. Te metes dentro de tu dispositivo y lo puedes ver en tiempo real. Ese es el vuelco que dio y que mi generación no comprendió. Claro. Y al no comprenderlo, yo siempre digo que nos quedamos en la época de los generales. ¿Por qué los generales? Porque son los que presumen sus medallas. Nosotros somos del reconocimiento, del nombramiento, y las nuevas generaciones juegan completamente diferente. Ni les interesa, a ellos les interesa que funcione, y si funciona, sobre eso me voy. ¿Quién es el experto? Así se juega hoy. Por eso es que vuelvo al principio. Para que el día de hoy mis contemporáneos puedan seguir rankeando y pasemos a la historia de manera vigente, no caduca, como un recuerdo, debemos de ser inteligentes, tener una estrategia y, lo más importante, humildad. Porque, a ver, ¿qué me va a enseñar a mí ese muchachito si yo traigo una preparación académica y muchos años de ejercicio, más de 30 años? Pues te puedo enseñar mucho, porque la tecnología que se maneja tú la desconoces. Claro. Mira, voy a hacer una broma muy coloquial, pero en algún momento un cuate mío me dijo que estaba muy emocionado porque tenía una novia 30 años menor que él, y él es ruquenial como yo, a lo cual yo le dije, mira, pues te veo muy contento y te felicito. Sin embargo, te voy a dar un consejo. Ten mucho cuidado cuando te duermas la siesta, porque ni te vas a dar cuenta, con el manejo de tecnología que tienen los jóvenes, cómo puede tomar tu teléfono y saber cuánto tienes en el banco, qué fotografías estás tomando en tiempo real, dónde te encuentras ubicado, y contra eso no vas a poder hacer nada, porque lo vas a ignorar por completo. Hay una brecha generacional, educacional muy importante en el manejo tecnológico. Entonces, yo pregunto, ¿quiénes se tienen que adaptar? ¿Mi generación a esa masa crítica ascendente que tiene la mayoría y que además maneja una tecnología discrepante de lo que yo pueda conocer? Claro. ¿O ellos a mí? Para seguir en vigencia, ellos... Fíjate que hay una fórmula interesante. Para seguir en vigencia yo me tengo que adaptar a ellos, pero el joven, y eso se lo digo a los jóvenes que nos puedan escuchar, que tenga la visión y el criterio de entender que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y hay algo que se llama curva del aprendizaje, que en traducción se convierte en experiencia. Totalmente. Va a ser el líder del mañana. Claro. Entonces esto va para allá, pero viene de regreso. Pues es muy, muy, muy cierto lo que estás diciendo. A mí me pasa en casa, por ejemplo, cuando estoy platicando, tengo una hija de 18 años, y cuando estoy platicando con ella y empiezan a ver todos estos temas políticos que están sucediendo hoy en día con Estados Unidos, México y demás. Cuando hablamos desde el punto de vista de ella y el punto de vista de uno, es súper, súper, súper
Discrepante, sí. Súper discrepante. Pero cuando pones ciertos mensajes o cierta información o la pones en la mesa y le dices, mira, a lo mejor tienes que abrir un poquito más la perspectiva, lo estás viendo creo que solo así. Pero mira este punto y hacia dónde crees que va. Y entonces es como, ya me cayó el 20. Va hacia allá, perfecto. Entonces, ojo aquí, ojo acá, etcétera. Si tienen esa apertura, pues evidentemente hay diferenciadores ya en lo que van a hacer, ¿no? Y es una generación muy talentosa. Fíjate que ellos tienen una virtud que a mí me llama mucho la atención. Saben trabajar en equipo. Sí. Yo promulgo el trabajo en equipo. Reza el dicho que si quieres llegar de manera rápida a un objetivo, la metodología debe ser caminar solo, pero si quieres llegar lejos y hacer historia, tiene que ser en equipo. Porque trabajando en equipo, los esfuerzos se diluyen y los resultados se multiplican. Claro. ¿Quieres un ejemplo bien interesante de cómo los jóvenes saben trabajar en equipo? En la réplica de hace unos años del temblor de la Ciudad de México, se pusieron las pilas, se organizaron y sacaron coloquialmente al buey de la barranca. Claro. Y nosotros somos más individualistas en nuestra educación generacional. Y el reconocimiento y el egocentrismo a veces nos desvía del objetivo. Y ahorita dijiste algo bien interesante. Fíjate que lo repito y lo comento bien con los universitarios. Yo les pregunto, ¿a dónde quieren llegar? ¿Cómo alumno o alumna tú te visualizas en 5 años? No vamos a pensar a más porque pasan muchas cosas en el tiempo. Bueno, ya determinaste a dónde quieres ir. Ahora hazte una pregunta honesta a ti mismo y cuestiona. ¿Lo que yo estoy haciendo en este momento me va a llevar a ese punto? Y en esa trayectoria descarta lo que no, adiciona lo que sí y enfócate. Una cosa a la vez, de la mano de lo que platicábamos hace rato, del respeto a un proceso para llegar de manera óptima a ese objetivo. Claro, muy importante. Pedro, 35 años de carrera. Es correcto, 35 desde los 17 años. Me acuerdo, digo, hay anécdotas, me acuerdo de haber ido a tu oficina, yo creo que ni entraba a la universidad, no sé. Pero en estos 35 años de carrera, ¿alguna historia curiosa o alguna experiencia que haya marcado, que te haya marcado especialmente? ¿Cómo no? En 35 años te pasa todo y te voy a contar una que me dio una gran lección. Hace mucho tiempo llega una empresa transnacional a Veracruz, estaba yo muy joven, para ser exactos ya hacía el ejercicio inmobiliario, tenía yo 18 años. Uh-huh. Y hoy, pues Veracruz está muy bien conectado y tienes una oferta habitacional y comercial fuera de serie en el sector inmobiliario y llegar a Alvarado llegas en 2 patadas. Pero anteriormente, dijéramos, del fraccionamiento Reforma al club de golf era como hacer un viaje. Claro. Aunque ya había vivienda. Y entonces el director de esta empresa, un señor inglés, que son pues el referente de la puntualidad, me dijo que si se la podía mostrar un domingo a las 6 de la mañana. Para mis adentros en aquel tiempo que no traía la disciplina de hoy me paro 5 de la mañana como relojito y ya entendí que la disciplina pues es la base de todos, los logros acompañado de la constancia, y pues le dije que sí iba. Total, pues ya me preparé, ese día no me desvelé, estaba joven, todavía salía a vacilar, llego al club de golf, he de haber llegado como a las 6:10, no lo vi, y me generó una molestia porque dije, ¿cómo se atreve? Fíjate la inmadurez de un muchacho de 18 años. ¿Cómo se atreve este señor inglés a citarme y no venir? Y en domingo y ayer anoche no salía a la disco. Entonces, pues ya regresé a tu casa y le empecé a marcar por teléfono. Él estaba en un hotel en el Boulevard y nunca me contestó. Y después le empecé a marcar a su oficina. Y como tenía su directo y yo creo que él observaba que era yo, pues de alguna manera no me contestaba. Luego hablaba con su secretaria y me bloqueaban la llamada. Y entonces, en mi inmadurez, me aferré a seguirle hablando para regañarlo. Claro. Hasta que un día me contestó y me dice, ¿qué se te ofrece? Y le digo, no, pues ¿cómo que se me va a ofrecer? Me citó el domingo a las 6 de la mañana. Yo estuve ahí. Mire, muchachito, yo lo cité a las 6 de la mañana y quiero decirle que ya renté una casa muy cerca de ahí. Usted no sé a qué horas haya llegado, pero yo a las 6 de la mañana, con 1 minuto, al darme cuenta que usted no había respetado el trato de la cita, me retiré. Le voy a pedir un favor. Con su tiempo, haga usted lo que quiera, pero con el mío y el de los demás, no esté jugando. ¿Y sabes algo? En ese momento me di una enojada como joven, torpe, y después me cayó el 20 y dije, qué razón. El ser puntual en la vida
es respetar el tiempo de los demás y es una excelente tarjeta de presentación. Esa fue una gran experiencia acompañada de un muy buen aprendizaje. No, muchas cosas. En 35 años haces una película. Pero imagínate, te pasó en tus inicios a los 18 y hoy en día es algo que te marcó, que es de las cosas que más te acuerdas en tu carrera, ¿no? Vamos a entrar a una de las partes más divertidas del podcast, porque prácticamente después de esto comenzamos con el cierre. Aquí queremos conocer un poquito más a Pedro, más allá del experto inmobiliario. Y te voy a hacer solo 5 preguntas. La primera es, si no te dedicaras hoy en día a lo que te dedicas referente a bienes raíces, ¿qué crees que estarías haciendo el día de hoy? Me encantaría ser panadero. Panadero. Me gusta. Fíjate que cuando fui joven, cuando fui chavito, tuve unos papás que me permitieron volar por mis propias alas. Iba yo a la escuela y saliendo de la escuela, pues mi familia tiene muy arraigada la cultura del trabajo. Y esto es generacional. Tanto mis padres como mis abuelos fueron personas muy trabajadoras. Y entonces yo trabajaba en una panadería del señor Maleco, porque además soy fanático del béisbol. El señor era mi ídolo porque era beisbolista en sus tiempos mozos y luego tenía un equipo de béisbol. Y le fui a pedir trabajo porque soy muy chaparrito, mido unos 63. Ahora imagínate de niño más chiquito. Sé hacer todo tipo de lo que no podía era meter la pala al horno. Me gusta mucho la carpintería. Okay. También trabajé en una carpintería. También trabajé haciendo veladoras. Fíjate que tengo un tío que quiero mucho. ¿Haciendo veladoras? Sí, mi tío Panchito Vaya me dio trabajo en la fábrica de veladoras. Luego vendía, siempre trabajé mucho. Fíjate que desde muy chavito inclusive vendía tamarindos en la calle, boleé zapatos. Bueno, bolear fue mi primer trabajo. Okay. Fíjate qué maravilla. Fui a la ferretería El Diamante, vi un cajoncito de bolear, porque desde muy chavo, y eso es algo que me gusta mucho comentarle a mis alumnos, tenía muchos sueños y deseos de ser alguien en la vida. Yo tenía referentes. ¿Sabes a quién admiré mucho? A don Antonio Chedraui Mafut. Uh-huh. Para mí era un referente de un hombre con visión de trabajo, empresario. Quería ser como él. Claro. Hoy un gran referente para mí es mi padre, en paz descanse, un maestro fuera de serie. Y muchos otros ejemplos positivos que he tenido en la vida. Pero aquí lo interesante es que luego fui con mi papá y le pedí prestado para comprar mi cajón en la ferretería El Diamante. Llevaba mi cajón y empecé a salir a la calle a bolear zapatos al grado de que en la Merced los boleaba muchas veces amigos de mis padres y esto les hacía gracia, pero a mí me encantaba. No sabes que he tenido la oportunidad en lugares, y lo puedo hacer aquí en Veracruz, donde de repente llega un bolero, me da mucha nostalgia y a veces le digo, oye, yo voy a pagar la boleada, pero déjame bolearte los zapatos, porque me recuerda a esa parte de mi infancia, claro, muy bonita. Te transporta totalmente. Me transporta. ¿Y sabes cómo lo podía ya sintetizar? Cuando la película de Coco, del chavito que anda en la calle, así me espejeó mucho. Esa fue mi infancia. Pero aquí lo interesante es inculcar el sentido del trabajo a las nuevas generaciones. Porque si hay una frase que me cae muy gorda es cuando te subes un taxi y le dices, ¿cómo está, señor? Pues aquí trabajando, no hay de otra. A ver, ¿cómo que no hay de otra? Para empezar, trabajar es la forma más digna de generar el sustento y el progreso de un ser humano. Y segunda, trabajar es una bendición y no desde un entorno religioso. Bendición es lo contrario, una maldición. Es que tu actuar, tu hablar genera aspectos positivos en tu vida y en lo de los demás. Entonces yo creo que hablar del trabajo pues debe ser una gran bendición. Y te digo algo bien simpático, etimológicamente los reto a que chequen qué significa trabajar y se van a sorprender porque habla acerca de una tortura. Es etimológicamente, digo, hay que a veces darnos un buzo en nuestro idioma que es muy bueno. A veces inclusive decimos, no hombre, qué feo está, es bizarro, y bizarro es algo que es enaltecedor. Un guerrero bizarro es un guerrero que ha sobresalido por sus acciones positivas, su valentía, su gallardía. Bueno, pues trabajar etimológicamente viene de torturar, pero sabes que hay que darle la vuelta a este sentido y yo creo que debemos hablar del trabajo como una gran bendición. Y pues esa es mi vida. Si no hubiera sido inmobiliario, también me hubiera gustado ser médico, pero ¿sabes qué es lo que más me gusta? La panadería. Fíjate que hay algo más allá. Okay. Me hubiera gustado ser maestro de tiempo completo. Es que es muy bonito vivir y es muy bonito encontrar el lado lindo de la vida, pero el lado lindo lo encuentras cuando compartes. La vida, con base en muchos golpes, me demostró que servir es el principio del amor, y cuando tú sirves, contrario a pensar que das lo mejor de ti, empiezas a recibir lo mejor de los demás.
Algo increíble es que uno lleva conocimiento a tus alumnos y termina saliendo del aula con más conocimiento de lo que ellos te proporcionaron. En casa tenemos como, creo yo, nuestros mejores maestros, ¿no? La verdad es que quienes nos vienen a enseñar en el día a día, a quienes somos padres, el mejor conocimiento lo tenemos en casa. Totalmente de acuerdo. Oye, Pedro, segunda pregunta. ¿Cuál es algún sueño o proyecto personal que todavía tienes pendiente a tus 52 años, que estás re chavo? Sí, mira, creo que parte de algo que le hace mucha falta al mundo, y al mundo, no a Veracruz, no al estado, no al país, no a América, es empatía. El otro día estaba en la Ciudad de México y como me gustan mucho las métricas, estaba desayunando unos huevitos muy sabrosos después de haber dormido muy a gusto en mi cama, con un techo, con un frío espantoso, pero con unos cobertores, y desayunando un par de huevitos sabrosísimos. Y me di cuenta que la falta de empatía, la falta del conocimiento y darnos cuenta que somos personas bendecidas, porque quien hace lo que yo comenté pertenece a un porcentaje minoritario de la humanidad. Vivimos en un mundo donde hay hambre, donde hay enfermedades y donde hay situaciones donde no se vale, y no podemos dejar de ser empáticos en voltear a los demás y darnos cuenta que hay gente que hoy carece de algo tan primario como es el alimento, como es el techo. Y un sueño para mí, en lo personal, es no generar algo desde la base egocéntrica, ni me interesa que lleve mi nombre, pero es poder aportar en un volumen mayor proyectos con base en estrategia, preparación, equipo, inteligencia, humildad, asertividad, para generar bendiciones a esos niños que hoy no tienen juguetes. Hoy estamos en Veracruz y tuvimos un frente frío hace 2 días, y quiero decirte que cuánta gente tiene techo de lámina que se les voló. Y al final del día, si el poder superior, como cada quien lo concibe, me permitió a mí tener esas bendiciones, creo que el deshacerte de algo para compartirlo no te va a incrementar tu economía, pero la vida se disfruta más compartiendo, y además compartiendo amor para personas que no lo han experimentado, y que tú seas fuente de esa bendición. Ese es mi sueño. No quiero ni me interesa que me recuerden. Lo único que quiero es partir sabiendo que pude dejar las cosas mejor de como las encontré, como mi madre siempre me lo enseñó. Okay. Sí. Eso sería mi sueño personal. Qué padre, Pedro. Ahora, ya quieres uno todavía más personal, pues yo creo que todos los padres queremos ver realizados a sus hijos, y yo quiero que mi nena Maricesi el día de mañana realice todos sus sueños, logre todo lo que se propuso, y bueno, pues eso creo que todos los padres lo deseamos desde el fondo de nuestro corazón. Claro que sí. Pedro, ¿qué es lo que más disfrutas hacer fuera de trabajar? El mar. A mí me platicaste una anécdota que me dejó muy claro que por ahí vas a contestar esta pregunta. Me dijiste que Veracruz es un lugar... Perdón que te interrumpa, pero lo platicamos la semana pasada en el café. Me decías que Veracruz para vivir es privilegiado. Totalmente. El hecho de que puedas agarrar a las 4 de la tarde, terminar de comer, y puedas agarrar un carrito y poner ahí unas aletas, una toalla y cruzarte, irte a snorkelear. Cuéntame un poco, porque creo que por ahí va. Claro, pues tuve la fortuna de nacer en Veracruz, un puerto que tiene todos los ejes económicos, pero entre ellos el puerto pesquero. Yo crecí entre pescadores y eso me llena de orgullo. Me encanta caminar en el bulevar, y cuando camino hacia el centro de la ciudad y paso por donde está el acuario, el muelle de pescadores, y respiro y vuelvo a detectar los olores de mi infancia. ¿Huele a Veracruz? Huele a Veracruz. Sí. Me acabas de dar una idea espectacular. No lo cambio por nada. Fíjate que tuve una infancia muy hermosa. Para mí, el Playón de Hornos, lo que es el área que hoy ocupa el acuario de Veracruz, que está espectacular, por cierto, es mi alberca y mi área de juegos. Yo me despertaba muy temprano, iba a nadar al playón como si fuera una alberca, y en la arena pues jugué fútbol, jugué de todo. Y quiero decirte que el mar para mí representa un gran porcentaje de lo que yo amo en la vida. Y para todo bien el mal, y para todo mal el mar, y para todo bien también. Y quiero decirte que
el simple hecho de observarlo, de sentarme en la playa con un buen libro, de mojar mis pies, o más allá, pues bucear, snorkelear, pues sí es mi mayor pasatiempo. Por eso me encanta vivir en Veracruz y en muchos lugares que también México tiene colores, sabores y magia a lo largo, ancho, en el Bajío, en los extremos, pero hoy me toca hablar de mi esencia, que es el mar. Fíjate que lo he experimentado en carne propia, pero el hecho de ser de Veracruz, nunca dejas de ser de Veracruz. Y creo que siempre regresas a Veracruz, ¿no? Por supuesto. Oye, además, yo creo que tú me vas a entender muy bien nuestro idioma, nuestro argot, cómo somos coloquiales, cómo nos expresamos. Quien no haya comido, escuchado cómo hablamos, cómo nos movemos, cuál es nuestra cultura, nuestra característica de las sonrisas y de la alegría en Veracruz, lo invito a que venga, porque es una experiencia espectacular. Es una experiencia espectacular. O sea, sí marca una claro. Después. Fíjate, esta pregunta... si pudieras volver a un momento específico en tu vida, Pedro, solo para disfrutarlo de nuevo, ¿cuál sería? El día que conocí Disneylandia de la mano de mi padre, el cual recuerdo como uno de los mejores días de mi vida, porque juntos nos subimos a todos los juegos y lo tengo muy marcado en mi vida. Ese día, volver a vivirlo, que lo he vivido mentalmente millones de veces, sí lo sería. Yo creo que pues, Disneylandia es el sueño de todo niño. Claro. Es algo espectacular, es magia hecha realidad. Y más allá de eso fue la convivencia con mi padre, en paz descanse. Volvería ese día, por supuesto, sin pensarlo. Qué padre. Este ya es mucho más personal y es la última pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es la anécdota que más recuerdas que hemos vivido tú y yo juntos? Claro que sí. Son muchas porque además tengo muy buena memoria. Qué bueno. ¿Y sabes qué me encanta? Porque te reconozco y te admiro mucho, al igual que a tu señora Susi. Gracias. Siempre juntos. Me acuerdo perfectamente de una vez que salí yo de recoger un demo de una agencia automovilística donde trabajaba una tía de Susi. La tía Bere, claro. Me pasé por una taquería del Boulevard y me bajé a platicar con ustedes. Sí. Esa anécdota la recuerdo mucho. También nos encontramos en el aeropuerto. En diferentes ocasiones tuve el honor de que me visitaras en mi oficina. Pero la anécdota que más me puede encantar de la amistad que tenemos, bueno, si hay una increíble. Somos fanáticos de las motocicletas. Ese avispón verde que realizaste, esa moto verde, eso es fuera de serie. Sí. Pero la más importante, ver cómo desde muy jovencito te tomaste de la mano y Susi te tomó de la mano, porque a ver, ¿de qué edad empezaron a ser novios? Híjole, yo tenía 19 años. ¿Y ella? 17. ¿Y hoy cuántos años juntos? Casados 21 y 7 novios. Entonces yo he sido testigo de esa alianza tan padre, de ese equipo que formaron hoy con hijos, hoy con familia. El verte que vas un paso adelante en lo que estás haciendo, verte disruptivo. Nos vimos en el 2021 en la Ciudad de México. Me encantaron los proyectos que traías. El que hoy regreses a Veracruz, a tu tierra, a tus orígenes, pero como un gran triunfador. Pero la anécdota, para contestar objetivamente a tu pregunta, es la enseñanza que nos das de que en pareja se crece más, de que en pareja venimos, en pareja hay que terminar. Y les deseo todas las bendiciones del mundo, porque son un gran ejemplo de que compartiendo se llega más lejos, se hace historia y además se trasciende hoy con la nueva generación, que es la bendición de tus hijos. Muchas gracias, Pedro. Pedro, qué bonito. Muchas gracias por tus palabras y tu amistad. La verdad es que recíproco y muy valorada. Es un placer siempre platicar contigo, aunque nos veamos 10 minutos, 15 minutos, donde nos encontremos, siempre nos vemos de calidad, con mucho cariño, siempre con calidad. Nos queda nada más esas vueltecitas que tenemos pendientes, esas rodaditas en la moto. Claro. Que con mucho gusto. Ha sido un placer, un lujo tenerte aquí. Gracias por prestarnos tu casa y recibirnos por aquí. Esta es tu casa. Ha sido un gran episodio. Espero que podamos aportar en este caso, porque es parte de la filosofía, es generar contenido de valor para quienes hoy en día son nuestra audiencia. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes, y me despido diciéndoles que en materia patrimonial busquemos a un experto que les dé el sustento para una de las decisiones más importantes de su vida: adquirir su vivienda o una unidad de retorno para inversión por arrendamiento. Pero hoy no hay excusa, todo está en las plataformas digitales. Podemos ver la calificación de ese servidor, de ese profesional, pero trabajemos siempre con el que nos va a dar la capacitación, porque esto es una obligación que le vamos a trasladar a las nuevas generaciones.
Muchas gracias, bendiciones y nos vemos pronto. Pedro no es mucho de redes sociales, solo maneja Facebook. Es la única red social personal que maneja, pero vamos a compartir aquí en este episodio todo lo que tiene que ver con su negocio de pólizas, o háganos saber qué quieren saber más de Pedro para que lo pongamos en contacto. Claro que sí, encantado de la vida y siempre estaré, mientras estemos en este plano, dispuesto a servirles. Es una pasión para mí poder aportar a quien hoy no tiene el conocimiento y hagámoslo con mucho amor y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias.